hoja 64, carilla A, tercer renglón de abajo hacia arriba. Primera palabra. La Mishnah continúa describiéndonos cómo hacían exactamente el proceso general del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach. Y ahora estamos parados exactamente en la Azara, en el patio del Bet HaMikdash, donde se encontraba el Mizbeach, y ya habían hecho todos la Shahitá, el degollado del Korban Pesach, y se había salpicado la sangre, como estudiamos en la clase anterior. Ahora, el paso a seguir es el descuerado y vaciado de las porciones que hay que quemar en el Mizbeach. Nos dice la Mishnah lo siguiente: Ketzad, Tolin, Umafshitin. ¿Cómo hacían para colgar y descuerar todos los corderitos y chivitos que se traían como ofrenda de Pesach? Estamos hablando de miles de cabezas de animales y necesitamos en algún lugar poder colgarlos para poder descuerarlos como corresponde de acuerdo a la halajá. A eso dice la Mishnah: había ganchos de hierro que estaban incrustados y clavados en las paredes de la Azara, en la zona norte del patio de la Azara. Se llamaba lo que es el Bet HaMikdash, la zona, por decir de alguna manera, de la carnicería, si podemos de alguna manera traducirlo, donde ahí estaban preparados con mesas y algunas columnas para poder apoyar los animales y colgarlos. En la pared que estaba detrás, en la parte norte, estaba toda llena de ganchos de hierro para poder colgar de ellos los corderitos y los chivitos. Uba Amudim, también en aquellas columnas que se encontraban entre las mesas de la zona, había ganchos incrustados, Shemaem Torim Umafshitim, que ahí colgaban todos los animales de las patas y los descueraban. Ahora bien, aquel que no tenía espacio, porque no era una cantidad infinita y no entraban ahí miles de ganchos, entonces aquellos que no tenían espacio en estos ganchos que ya estaban prefijados en la Azara, Maklot Dakim Maharakim Ayusham, tenían preparados ya ramas de maderas que habían sido desprendidas de su corteza, quedando entonces la madera completamente lisa, sin que lastime y se enganche con los animales, con la pata de los animales. Maklot Dakim Maharakim Ayusham, Maniach al Ketefo, de Al-Katef Haveró. ¿Qué hacían? Separaban una persona frente a su compañero y apoyaban estos palos de madera en sus hombros. El hombro de la persona quedaba apoyado sobre su hombro y sobre el hombro de su compañero que estaba enfrentado. Y lo mismo del otro lado. Ahora bien, para poder colgar los animales, ellos tomaban la pata del chivito o del corderito, con la otra pata enganchaba la pata de uno en los tendones de la pata del otro, quedando como una especie de aro, y así quedaba colgado entre los palos, evitando también que los palos se abran hacia el costado y no se caigan de los hombros, y entonces quedaba colgado entre las dos personas y entre ellos podían descuerar el corderito y chivito que colgaba frente a ellos. Rabbi Eliezer dice: Yod Dalet, Shahal Yod Beshabbat. Ahora, si el 14 de Nisan justo cayó en Shabbat, que ahí tenemos entonces la prohibición de Mukseh, y palos no se pueden mover y manipular, entonces no podían utilizarlos a ellos para el descuerado del animal. Lo que hacían era cada uno colocar su mano sobre el hombro de su compañero. Es decir, no usaban los palos, se enfrentaban y uno extendía la mano y la colocaba sobre el hombro del compañero. Utilizando el mismo sistema, enganchaban las patas una con la otra, quedando como una especie de aro, de círculo, y por el hueco que quedaba, su compañero deslizaba su otra mano, quedando colgada. Entonces, uno, vamos a decir a modo de ejemplo, apoyaba su mano izquierda sobre el hombro derecho de su compañero, y también su compañero de frente realizaba lo mismo, quedando el animal colgando entre los dos, y así podían cada uno con su mano derecha
para hacer más fácil poder descuerar el corderito o chivito. Manía quedó que te fabró, que te fue, vetole, lo cuelgan un mafshit y con eso lo descueraban. ¿Qué era o? Una vez que lo tenían ya descuerado, ¿qué era o? Lo abrían al medio, en el frente, en el pecho del animal, veo chilet y mural, y quitaban los distintos órganos y cebos que indica la Torá que hay que quemar sobre el mizbeach. Es decir, al animal lo mantenían entero, solo un corte transversal en el pecho del animal, a través de él sacaban los distintos órganos y miembros que dijo la Torá, netano bemegis, lo colocaban en una especie de bandeja, de fuente, de recipiente, y un cohen iba y los subía arriba del mizbeach para quemarlo. Y así realizaban absolutamente todos los yudim que se encontraban en la Azara. Y hasta Kata Rishoná. Ahora, en este mismo 14 de Nisan que cayó en Shabbat, nos encontrábamos con un inconveniente. Cada uno de ellos debía llevarse ahora el Korban Pesach para asarlo en sus hogares o, mejor dicho, en Jerusalén. Quien vivía en Jerusalén, en sus hogares, pero todos los que vinieron de afuera también tenían que asarlo y consumirlo en Jerusalén. Ya estudiamos que estaba prohibido sacarlo de Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo ellos iban a cargar y transportar en Shabbat estos corderitos y chivitos, ¿sí?, que no se puede transportar en Shabbat? Por lo tanto, cuando salía el primer grupo, salían con sus corderos, pero se quedaban en el perímetro del Har Bait, todo el monte del Bet HaMikdash, que estaba completamente rodeado con paredes y era Reshuta Yahida, todavía considerado como una propiedad privada, no por el concepto de pertenecer a un particular o no, sino por el hecho de estar bordeado y rodeado como si fuese una propiedad privada. Entonces tiene la halajá, legalmente es un condominio, bien, privado, y se puede cargar en él. Entonces se retiraban y se quedaban ahí con todos sus corderitos. Sheniá, bájale. Cuando se retiraba el segundo grupo de los 3 grupos que estudiamos en la clase anterior, que se dividían para hacer las ofrendas de Pesach, el segundo grupo se retiraba con los suyos y se encontraba en el Hel. El Hel era un espacio que se encontraba entre las paredes del Bet HaMikdash y el Har Bait y todo el resto de la explanada, como dijimos, que bordeaba de la montaña. Había una especie de soreg, una especie como de mejizá, una pared pequeña de 10 tefajim de altura, de 10 puños de altura, entre esa pared y las paredes del Bet HaMikdash. En todo ese espacio se ubicaban ahí los participantes del segundo grupo. Y los participantes del tercer grupo se quedaban dentro de la Azara, dentro del patio del Bet HaMikdash, ya que no tenían espacio donde ellos ubicarse, pues estaba ocupado por todos los otros participantes. Hashechá, una vez que oscurecía y se hacía de noche y terminaba el Shabbat, salían todos de allí e iban inmediatamente a asar sus ofrendas de Pesach para ser consumidas en esa misma noche, que ya era la noche de Yom Tov, y cumplir con la mitzvah de la Torah de consumir el Korban Pesach. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak, así dijo Rabbi Yitzhak, en la Pesach nishchat era begima el kitot shel sheloshim bnei Adam. Si bien la Mishnah nos dijo que debíamos separar en 3 grupos para hacer las ofrendas de Pesach en el Bet HaMikdash, aquí nos dice que tiene una cantidad mínima. Por lo menos tiene que haber 30 participantes en cada grupo. Ahora bien, ¿de dónde surge esta cantidad? Maitama, ¿cuál es el motivo? Maitama, Kahal, Ve'edad de Israel. Como vimos en la Mishnah, en la clase anterior, el Pasuk utilizó 3 expresiones distintas: la congregación, la comunidad e Israel. Cada una de ellas indica una cantidad, un grupo distinto de personas.
y cada uno de estos grupos son compuestos por 10 personas, ya que edad, congregación, tenemos aprendido que se refiere siempre a una cantidad mínima de 10 personas, al matai la edad hara'ah zot, como se aprende de los meragelim, de los espías, que tiene que ser mínimamente 10 personas. Ahora bien, aquí el pasuk entonces está nombrando aparentemente 3 grupos, y si cada grupo es de 10 personas, entonces era suficiente con 3 grupos de 10 cada uno. ¿Cómo es que él llegó a decirnos que deben ser 3 grupos de 30 personas cada una? Mesaf Kalan, dice él, así pega el Bishak, nosotros tenemos duda cómo interpretar exactamente lo que dice aquí el pasuk. Y Bebatahat y Bezeaharze. Si la Torah se refirió, estos 3 grupos tienen que ser uno detrás del otro. Primero un grupo, se retira, entra el otro, se retira y entra el otro. 3 grupos completamente independientes, uno detrás del otro. O la Torah se refiere que necesitamos los 3 grupos conjuntamente. Y la Torah entonces nos estaría indicando que mínimamente tienen que haber 30 participantes para que se haga la ofrenda de Pesaj. Y si no hay 30 participantes, aparentemente no se debería realizar. Entonces, como nosotros dudamos cuál de las dos fue la intención de la Torah, entonces nosotros cubrimos todas las opciones. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar 3 grupos de 30 personas cada una. De esa manera, cubrimos todo lo que la Torah pudo haber pedido. De ahí, si el pedido de la Torah fue que los 3 grupos entren conjuntamente, entonces, Haika, tenemos, porque hay una cantidad conjunta de 30 personas a la misma vez dentro de la Azara, dentro del patio de Bet HaMikdash. Y si el pedido de la Torah fueron 3 grupos, uno detrás del otro, Haika, también eso cumplimos, ya que se retiraron esos 30, luego entraron otros, se retiraron y entraron un tercer grupo. Elkaj, por lo tanto, si bien nosotros necesitamos 3 grupos de 30 personas cada una para cubrir las expectativas de la Torah, teniendo en total 50 participantes, ya es suficiente. ¿Por qué? De ahí de Telatín, en el primer grupo entran 30. Ahí ya nosotros nos cubrimos de que si el pedido de la Torah es que haya 3 grupos juntos, 30 personas mínimamente, ya las tenemos. Entonces tenemos las 30 personas conjuntamente. Ahora, si la Torah quería que sean 3 grupos distintos, eso lo solucionamos de la siguiente manera. Veable, esos 30 realizan sus ofrendas de pesas como corresponde. Ahí le asará, se retiran 10, ahí le asará, entran 10 personas nuevas, benafke asará, y se retiran otras 10. Ahora entonces tenemos nuevamente 30 personas adentro, de las cuales son 10 nuevas, pero hay para complementar y llegar al total de 30. Pero es un nuevo grupo de personas que no habían hecho todavía la ofrenda de Pesaj. Ahí le asará, benafke asará. Luego se ingresan otras 10 personas y se retiran otras 10, haciendo un tercer grupo, en el cual también ahí tenemos nuevamente 30 personas en total, y así vamos a lograr 3 grupos de 30 personas cada una, sin la necesidad de tener en total 90 personas. Nichnesa kat rishona. Dijo la Mishnah, entra el primer grupo y cierran las puertas de la Azara, las puertas del patio. Itman, así nosotros estudiamos. Abayé Amar Min Alu Tenan, Abayé dijo que el texto correcto en la Mishnah, es decir, entraba el primer grupo y se cerraban las puertas. No las cerraban, ninguna persona se tomaba el trabajo de cerrarlas, sino se cerraban solas. Rabá Amar, no alimtran. Rabá dijo, el texto que figura en la Mishnah es cerraban. Eran las personas que se preocupaban por cerrar las puertas al ingresar la cantidad necesaria del primer grupo. Mai Benayu, ¿cuál es exactamente el punto de discusión? Y Kabenayu le mismajanisa. El punto de discusión es si nosotros podemos apoyarnos a que va a ocurrir un milagro o no. Nosotros estudiamos en la clase de ayer, y lo nombramos anteriormente, que es indispensable
que se formen 3 grupos distintos, uno detrás del otro, para cumplir con lo que la Torah nos está pidiendo. Si nosotros dejamos entrar a todas las personas y vamos a esperar hasta que se cierren solas las puertas, quizás van a entrar todas las personas y las puertas no se van a cerrar y vamos a estar en una infracción. ¿Acaso nosotros podemos apoyarnos en un milagro que cuando ya entre la cantidad necesaria se van a cerrar automáticamente, dejando personas afuera como para que se puedan hacer otros 2 grupos más? Ese es el punto de discusión entre Abayé y Rabá. Abayé amar nina'alu tenan. Abayé dijo, se cierran solas. Kama de ailu, malu. Todos los que quieran entrar están libres para poder entrar. Besamjir a la misa. No ponemos restricciones. Nos apoyamos en un milagro que se van a cerrar solas y cuando se cierren, ahí van a dejar de entrar. Mientras no se hayan cerrado solas, podemos dejar entrar a todos los participantes que estén interesados. Rabá Amar, no alintenan velar samjir a la misa. Rabá dice, cerraban las puertas cuando veían que entró cantidad suficiente y dejaban gente afuera. Ellos cerraban intencionalmente y no se apoyaban a que aquí acontezca algún milagro. Vean, y esto que estudiamos en la Mishnah, en el tratado de Eduyot, que dice, Amar Biudá, así dijo el Biudá, Hasve Shalom she'akavia ben mahal alel nitnadda. Ahí la Mishnah presentaba la posibilidad que este gran sabio, Akavia ben mahal alel, había sido excomulgado por una manera de expresarse quizás irrespetuosamente sobre el príncipe de Israel y en la mayor, una persona jerarquía, la mayor jerarquía dentro del Beddin, el Ab Beddin y el Nasi, Shemaya y Abtalión, estos 2 gigantes dentro del pueblo de Israel que condujeron al pueblo durante varias decenas de años. Akavia ben mahal alel, ahí la Mishnah propone que él se refirió a ellos de manera despectiva y que por lo tanto lo habían excomulgado. Vino el Biudá y dijo el siguiente comentario: Hasve Shalom she'akavia ben mahal alel nitnadda. Pobre de decir que Akavia ben mahal alel había sido excomulgado. She'en azdara nin'enet al kol adam beIsrael. Cuando se cierran los portones del patio de Bet HaMikdash en Pesach, habiendo dentro de él cientos de miles de personas, como lo vamos a ver ahora inmediatamente. No había dentro de todo ese grupo una persona con tanta sabiduría y temor a cometer una falta, un error, como Akavia ben mahal alel. Es decir, que era una persona extremadamente cuidadosa de todas sus conductas, a punto tal que dentro de las cientos de miles de personas que se encontraban, no había ninguno que alcanzaba su nivel. Así que decir que él se comportó y habló despectivamente sobre Shemaya y Abtalión, esto no es posible y viable decirlo. Ahora bien, Abayé Abayé va a explicar esa Mishnah acorde a su interpretación. Rabá y Rabá automáticamente también va a acomodar el texto de la palabra cerrar acorde a su explicación. Abayé explica, de acuerdo a su interpretación aquí mismo, él va a escribir y va a redactar en la Mishnah del Masejet Eduyot, del Tratado de Eduyot, diciendo: no se cerraba la Azara, no se cerraban las puertas del patio sobre las personas de Israel, sino como Akavia ben mahal alel, que era el que se destacaba entre todos ellos por su sabiduría y su temor al pecado. Pero él va a leer en el texto, se cerraban. No se cerraban las puertas porque eran solas que se cerraban, como explicó aquí con nosotros. Rabá y Rabá también va a explicar acorde a lo que acaba de explicar con nosotros aquí en Masejet Pesachim. No se encontraban en el patio en el momento que cerraban, no que se cerraban, en el momento que cerraban
las puertas al Kol Israel, estando todos los Yehudim, veo Jochma que acababa bien Mahalaliel. Que acababa bien Mahalaliel. No había entre todos ellos alguien con tanta sabiduría y temor como acababa bien Mahalaliel. Entonces, lo que ellos explicaron aquí, si cerraban o se cerraban, también mantienen esa misma discusión en la Mishnah, en el Tratado de Dudiot, con respecto a este testimonio que dijeron con el Hajam, Acabía ben Mahalalel, que no había alguien tan grande como él. Ahí también va a explicar si cerraban o se cerraban solas. Talmud Rabbanan. La Gemara continúa contándonos un dato sorprendente sobre lo que pasaba en el Korban Pesach, en este 14 de Nisan tan concurrido por Am Israel. Meolam, lo nitmaej Adam ba'azara. En la historia hay registros que haya quedado aplastado alguna persona en la Azara, en el patio del Bet HaMikdash, por la gran multitud de personas que entraban, mi Pesach bimei Hillel, salvo en una sola oportunidad, en un 14 de Nisan, en la época que lideraba al pueblo Hillel HaZaken, que ahí, que un anciano quedó aplastado entre la multitud, Dios no permita, de ahí un Corín Otto Pesach Me'uchin, y de hecho quedó en los anales de la historia con el nombre de el Pesach del aplastamiento, por haber sido una sola persona, un anciano, aplastado dentro, ¿sí?, de la multitud de personas. En cambio, en todo el resto de los años, que de acuerdo a que nosotros tenemos como un registro, que fueron 830 veces en total, 410 del primer Bet HaMikdash, 420 del segundo Bet HaMikdash, un total, bien, de 830 años. De los 830 años, en 829 nunca pasó ninguna desgracia, solamente en uno de ellos. Talmud Rabbanan. Así también nos enseñaron nuestros Hajamim. En la época del segundo Bet HaMikdash, uno de los reyes de Israel era el rey Agripas. Este rey, quería tener una noción de cuánto era la población de los Yehudim sobre la que él estaba reinando en la tierra de Israel. Amarle de Cohen Gadol tuvo una idea de darle la siguiente instrucción al Cohen Gadol. Está atento cuando los Yehudim, el 14 de Nisan, vengan todos a participar y traer sus ofrendas de Pesach. Muy bien, eso fue lo que hizo Natal Kuliami Kol Ahad. Tomó un riñón de cada uno de los corderitos y chivitos que se traían como ofrenda de Pesach. La cuenta total dio que había 600.000 pares de riñones, no siendo del mismo animal, sino eran de distintos animales. Por lo tanto, Kiflaim que Yotzei Misraim eran el doble de la cantidad de Yehudim que salieron de Misraim, era el doble de cantidad de chivitos y corderitos, es decir, se calcularon 1.200.000 chivitos y corderitos que fueron traídos ese 14 de Nisan. Hutz mitame. Debemos excluir a aquellas personas que estuvieron impuras y no pudieron participar por la impureza en la ofrenda de Pesach. Y aquel que estaba distante y no pudo llegar también. Entonces, hay todavía más personas para sumar. Pero de las que sí participaron, tenemos 1.200.000 ofrendas. Y no había ningún corderito o chivito que no se sumaban, no se agrupaban sobre él por lo menos 10 personas. Ya que no comían grandes cantidades de carne, sino un kazait o un poquitito más. Solamente así se formaban los grupos. Por lo tanto, al menos 10 personas había en cada grupo de corderitos. Es decir, por cada corderito mínimamente un grupo de 10 personas, lo que ya nos da un total mínimo de 12 millones de personas que habían entrado a la Azara en 3 tandas. Y si queremos hacer tandas iguales, serían 3 tandas de 4 millones cada una. Ahora, tomando en cuenta lo que nos dijo la Mishnah, que estudiamos en la clase anterior, en la tercera tanda, en el tercer grupo que entraba,
Nunca había tanta cantidad, era muy poca la cantidad, ni siquiera llegaban al párrafo de Ahavti Kishma de la ley y ya habían terminado. Lo que eso indica que probablemente en el primer grupo y el segundo grupo hayan entrado 5 millones de personas en cada uno de los grupos, y en el último grupo solamente 2 millones. Ahora bien, como no eran todos los del grupo que entraban a la Hazara para hacerlo, sino algún representante, 1 o 2 de cada uno, entonces podemos disminuir la cantidad de los que entraron a la Hazara. Pero igualmente es por lo menos 1 por cada corderito que haya entrado. Quiere decir que un mínimo de 1.200.000 personas habían entrado a la Hazara. Participantes en total, como dijimos, 12 millones mínimamente. Pero que hayan entrado a la Hazara, por lo menos tenemos 1.200.000 Yehudim que entraron, sin contar los Kohanim y sin contar quizás algunos otros que entraron para ayudar en el descuerado del Cordón Pesach, etc. Pesach Meuvim. A este año lo llamaron Pesach Meuvim, el Pesach ancho, gordo, por la gran cantidad de personas que habían participado. Y la Gemara tiene un detalle para observar sobre este episodio. Natal Kuliá, el Kohen Gadol, tomó un riñón de cada uno de los chivitos y corderitos. Habaya Actura. Si la Torah exige que sea quemado, es uno de los órganos que deben ser quemados sobre el altar, ¿cómo es posible que el Kohen Gadol los tomó para hacer la cuenta? De Adán Maktirleu. No, eso no es problema. Él los tomó y después agarró a todos ellos y los quemó, como indica la Torah. Vea que Tib, Vehik tiro, ¿cómo es posible? La Torah dice claramente Vehik tiro, lo va a quemar a él, en singular, indicándonos que no se puede mezclar las vísceras y órganos de una ofrenda con la de otra. Deben ser quemados independientemente cada uno del otro. Entonces, como aquí nosotros estamos diciendo que él juntó a todos y luego los quemó, esto no es posible. De Adar Maktirleu Hada Hada. No, es verdad, él juntó a todos, los contó y después fue quemando de a uno. No volcó y puso a quemar todos conjuntamente. Fue poniendo de a un riñón para que no se llamen mezclados los de todas las ofrendas de Pesaj. ¿Cómo es posible? Tenemos escrito por otro lado, va a quemarlos a ellos. ¿A qué es a ellos? A todos los miembros y órganos que la Torah exigió. El sebo que cubre el estómago, los riñones, el diafragma, todos ellos deben ser quemados conjuntamente. Quiere decir que de cada uno de los corderitos y de los chivitos, nosotros tenemos que tomar todo lo que hay que quemarlo, y todos ellos tenemos que quemarlo conjuntamente, y no pueden estar mezclados con los de otro corderito o chivito. Entonces, ¿cómo fue posible que el Kohen Gadol haya tomado un riñón de cada uno y uno de los corderitos o chivitos? En la tefisá de alma, Shakil Minayu, Adiavinle Midia Harina. Sino, el sistema era más sencillo. Él tomaba de cada chivito cuando estaban preparándolo para quemar arriba de Mizbeach, tomaba un riñón de uno, lo mostraba, era solamente tomarlo, lo mostraba y había un encargado que por cada riñón que él levantaba y mostraba, colocaba alguna piedra o alguna legumbre en un recipiente para reemplazar y sustituir al riñón que le estaba mostrando. Entonces él lo tomaba, se lo mostraba y lo volvía a colocar con el resto de los órganos y sebos que había que quemar en cada corderito separadamente. Y lo que se iban acumulando eran piedras o legumbres en otro recipiente. Y así fue que llegaron a la cuenta de 1.200.000 piedras o legumbres. Volviendo a nuestra Mishnah. Kohanim omdim shurot. Shurot. Así describió la Mishnah que los Kohanim se paraban en filas, en hileras. Unos con recipientes de plata, otros con recipientes de oro. Maitama, ¿cuál es el motivo que se separaban en filas de plata y oro? Irema, Dilmashakle de Javá, Umeaile de Jaspa. Si el miedo era que quizás
a uno le entreguen un recipiente de oro y él devuelva uno de plata, entonces estaríamos bajando el nivel. Hasta ahora estábamos cumpliendo una mitzvah con un recipiente de oro y ahora bajamos a un recipiente de plata. Eso sería un desprecio a la mitzvah por bajar el nivel con el cual estamos cumpliendo la mitzvah. Incluso si son todos de oro o si son todos de plata, también vamos a tener el inconveniente. Puede ser un recipiente de plata de mayor cantidad, mayor peso, y otro recipiente de plata de menor peso. Estos no estaban fabricados por industrias, era todo artesanal. No tenían el mismo precio, el mismo valor y el mismo peso. Entonces también, si ese era el miedo, que cambien uno de oro por uno de plata, incluso si estamos dentro de los de oro, al cambiar uno de oro por otro, es muy probable también que uno tenga un peso mayor y otro un peso menor, y estamos bajando en la importancia del recipiente cuando estamos cumpliendo la mitzvah. Entonces, evidentemente, no era este el motivo, ya que eso es imposible de poder controlar. Entonces, nuevamente, ¿por qué motivo dividían en filas de oro y filas de plata? Ela de Aji Shapir Tafe, sino porque así era más bello. Era una cuestión de belleza y honor en el servicio a Boreolam. Tener prolijidad y orden, toda una hilera con objetos de oro y toda otra hilera con objetos de plata, quedaba más adornado y más decoroso para el servicio a Boreolam. Pero hay la Bazijim Shulay. La Mishnah nos dijo también que estos recipientes, estas jarritas, no tenían una base plana, sino terminaban, dijimos, en punta para que no puedan ser apoyados. Tanu Rabbanan. Así estudiaron y nos enseñaron nuestros hajamim. Con la Bazijim Shulay. Ninguno de todas las especies estas de jarritos o cucharones profundos que se encontraban en el Bet HaMikdash, todos eran fabricados sin base, para que en ningún momento lo apoyen y estén siempre los Kohanim atentos para servir a Boreolam. Salvo 2 cucharones que se utilizaban para poner en la levoná una hoja de una hierba específica que acompañaba a los 12 panes ácimos que se colocaban en el Lechem HaPanim de Shabbat en Shabbat, de una semana a la otra se colocaban en la mesa, en el Shulchan Lechem HaPanim, en esta mesa 12 panes que eran sin leudar, 6 y 6, y al lado de ellos había que colocar 2 cucharones llenos de este producto llamado levoná. Estos 2 cucharones sí le habían fabricado a ellos intencionalmente una base plana. ¿Por qué motivo? Ellos debían quedar apoyados ahí desde una semana hasta la otra, desde un Shabbat hasta el otro. Si no iban a estar bien apoyados, el peso de ellos podía quedar sobre los panes. Y estos panes podían romperse ante el peso de estos cucharones. Y como obviamente no es cabod y no corresponde que se rompan y queden, ¿sí?, de manera incompleta, entonces procuraron que estos sí tengan una base plana y lisa para poder quedar bien apoyados y no tener que quedar en ninguna manera apoyados sobre los Lechem HaPanim, sobre estos panes sin leudar. Esto es lo que dice aquí, Shemei Anihum. Quizás los queden apoyados sobre los panes, Beifrosan Lechem, y se troce en algún lugar el pan ácimo que se encontraba en la mesa. Shahat Israel Bekibel HaKohen. La Mishnah escribió y dijo: degollaba un Israel y recepcionaba la sangre un Cohen. Pregunta la Gemara, ¿la sangre del Ab Israel? ¿Acaso si no degolla un Israel no sirve? La Mishnah dice que degollaba un Israel. Aparentemente lo entiende como si fuese una condición, que debe ser degollado por un Israel. Por eso la Gemara pregunta, ¿acaso si no es degollado por un Israel, sino por un Cohen, no es válido y no va a servir? Se llamará Igufaka Mashmalan. No es eso el concepto que quiso transmitir la Mishnah. Lo que la Mishnah aclaró, degollaba un Israel, es para que aprendamos el concepto de Shechitá Bazar Keshirá. Quiso transmitirnos justamente el concepto que la Shechitá, el degollado, puede ser hecha incluso por un ajeno a la Kehuna. Pero no para indicarnos que solamente ellos podían hacerlo. Bekibel HaKohen, y recepcionaba la sangre del Cohen,
Hakamashmalan. Y esta aclaración también vino a enseñarnos, si bien el degollado no podía ser un ajeno, a partir de la recepción, ahí no podía participar ningún otro que sea ajeno a la Kehuna. No solamente que no podía ser ajeno, sino como aclara ya la Mishnah en el tratado de Zebahim, debía cumplir con todas las condiciones correspondientes para poder hacer el servicio, con su edad, con la vestimenta, con su aspecto físico, etcétera, etcétera. No la javeró, y el que recepcionaba la sangre, este jarrito, este cucharón profundo, se lo pasaba a su compañero, y su compañero a su otro compañero, y así hasta llegar al Mizbeach. Quiere decir que la manera en la que transportaban la sangre, desde el cuello del chivito o corderito que fueron degollados hasta el Mizbeach, era pasándolo de mano en mano, sin necesidad de caminar y avanzar. Por lo tanto, Shemad Minna, podríamos aprender nosotros de aquí, Olajá Sheloba Regel Había Olajá, que esta mitzvah de la Torah de transportar la sangre hasta el Mizbeach es posible cumplirla incluso sin caminar. Mientras nosotros logremos que la sangre vaya avanzando, incluso que las personas mismas no avancen en absoluto, es considerado también transportado de la sangre. Y esto realmente es una discusión al final del primer capítulo del tratado de Zebahim. Y aquí aparentemente tenemos una demostración clara de que sí es válido. ¿Cómo es que discutieron al respecto? Contesta la Gemara, Dilma hu naid purata. No tenemos aclarado con precisión en la Mishnah, pero es posible que el Cohen, cuando recibía, para pasársela a su compañero, daba 1 o 2 pasos. Avanzaba y se la pasaba a su compañero, habiendo entonces, sí, un avance por parte de la persona, de cada uno de los Kohanim, avanzaba 1 o 2 pasos para entregársela a su compañero. Ese detalle no está aclarado en la Mishnah, por eso es que no podemos determinar sobre esta discusión. Ve en la Maika Mashmalan, y si caminaban 1 o 2 pasos como estamos pretendiendo decir, entonces, ¿dónde está la novedad de la Mishnah? ¿Qué es lo que la Mishnah nos quiso transmitir y enseñar? Si yo digo que quedaban estáticos y se lo pasaban solamente con la mano, entonces hay aquí una novedad para que nos transmita y nos enseñe, que se llama transportar incluso sin que nadie camine y avance siquiera un solo paso. Pero si ellos caminaban, entonces la Mishnah no me está enseñando absolutamente nada. Se llamará Kamashmaran, me está enseñando otro concepto. A ver, mayor cantidad de participantes es más honor y más honoroso para Boreolam. Es decir, me está enseñando que intencionalmente hacían participar a todos los Kohanim posibles para que hayan más personas trabajando al servicio de Boreolam. Y mientras más sea la cantidad de personas que están participando, es un honor y una belleza mayor a Boreolam. La Mishnah dijo, el Cohen recibía el recipiente lleno y devolvía un recipiente vacío. Él tenía 2 recipientes en la mano. Recibía el lleno y pasaba el que ya estaba vacío en la cadena, ¿sí?, del pasaje de sangre. Pasaban hacia un lado los llenos y volvían los vacíos. La Mishnah aclaró, se molestó en decir que recibía primero que tenía sangre y luego le pasaba a su compañero que ya estaba vacío. Dice la Mishnah, pero no a la inversa. No entregaba el vacío y luego recibía uno lleno. ¿Por qué no? Rabbi Shimon ben Lakish. Esto apoya lo que nos enseñó Rabbi Shimon ben Lakish. Llamar Rabbi Shimon ben Lakish en Ma'avidim a la mitzvot. Nosotros no podemos pasar por alto el cumplimiento de una mitzvah. A cualquier persona que se le presente la posibilidad de cumplir con una mitzvah, debe inmediatamente cumplirla y no delegarla en el tiempo ni siquiera unos instantes. Entonces, aquí nosotros tenemos una mitzvah de la Torah, de transportar la sangre y salpicarla. Ni bien mi compañero me acerca un cucharón o una jarrita con sangre, no puedo dejar pasar la oportunidad de participar en la mitzvah. Debo tomarla inmediatamente y después, sí, puedo yo dedicarme a devolverle y pasarle una que esté vacía, pero
¿Cómo voy a preocuparme primero en devolverle una vacía antes de tomar la que tiene sangre y participar en la mitzvah? Por ese motivo, ellos primeramente tomaban la que tenía la sangre. Cohen Akarov Etzel Amizbeach, y el Cohen que se encontraba cercano al Mizbeach, él era quien salpicaba la sangre.